Muchas personas están buscando como que sanar sin darse cuenta y muchas veces uno sana a través del dolor. Porque si un piercing no cicatriza, no es piercing seguro. Profesionales que no están capacitados de la manera correcta, gente que busca lo más barato, una infección puede pasar a la sangre y puede llevarte a la muerte. No existe una manera correcta de hacer una perforación, pero sí existen muchas maneras incorrectas de hacer una perforación. El sonido de la calle una vez más, interrumpiendo el ruido lento que se reproduce en los altavoces. Llenos de hambre emergieron las bestias feroces, actos atroces, el jazz de mi cabeza que todavía no reconoces, el estilo desquiciado de puro... Hola, bienvenidos a Más Allá de la Tinta, en este espacio donde compartimos experiencias y técnicas de tatú, pero hoy de perforaciones. Hoy estamos con Mateo. Para las personas que tal vez no te conozcan, preséntate, qué haces, a qué te dedicas. Sí, mi nombre es Mateo. Soy piercer hace 5 años y trabajo en Origen, que queda por Cumbayá, y también en Lienzo Estudio, que está arriba del Quicentro. Claro, a mí me parecía bastante como interesante, igual importante, hacer esto del piercing, porque no, tal vez no hay un espacio o no he visto que hagan este tipo de cosas como de compartir el conocimiento aquí en Ecuador, por lo menos. Y nada, cuéntanos un poco cómo fue tu inicio en esto de las perforaciones, cómo te diste cuenta que querías hacer piercing. Bueno, yo tuve pues un acercamiento cuando me hice mi primera perforación, cuando tenía como 13 años. Y ahí fue como tal mi primer acercamiento. Desde ahí siempre me gustó y siempre pasaba viendo videos de perforaciones desde que era bastante chamito, pero nunca pensé que podía llegar a vivir de ello, nunca pensé que se podía crear una profesión, hasta que hubo un momento en el que ya tuve como que un acercamiento a perforar, que fue cuando mi hermano me llevó a un estudio de tatuajes y ahí lo conocí. Ahí fue cuando decidí que quería como tal dedicarme a eso. Eso fue cuando tenía más o menos 16, 17 años. Sí, hoy ¿cuántos años tienes para las personas? Hoy tengo 21 años. Entonces, desde los 16 ya perforando. Sí. Y nada, ¿cómo fue igual esto de iniciar o ya cómo Al, se inicia en esto? al principio, igual que pues creo que un tatuador siendo aprendiz en un estudio, sin embargo en el lugar en el que yo estaba, la manera en la que me explicaban para mí no era, sentía que no era la correcta, que se podía ir mucho más allá. Y para mí fue muy difícil encontrar el conocimiento al inicio, al momento de perforar, porque no había alguien que te enseñe o que te diga cómo hacer eso. Y para mí eso fue lo más complejo, como que al inicio de poder empezar a hacer una perforación profesional y segura, porque para mí lo que yo veía como perforaba en muchos lugares, yo sentía que eso no era lo correcto, que tenía que ir mucho más allá, y así fue cuando logré encontrar el conocimiento que tanto quería. Claro. Eh, y nada, ¿qué significa el piercing para ti? Para mí, el piercing es una energía bastante fuerte a la que le tienes que dedicar mucho respeto y mucho amor, porque tanto como perforador o como alguien que decide hacer una perforación, está tomando la decisión de modificar su cuerpo para siempre. Entonces, por más que la persona se quite esa perforación, el tejido nunca más va a volver a ser el mismo. Entonces, tú como piercer estás modificando el tejido a esa persona, el cuerpo de esa persona para siempre. Y también siento que el piercing, muchas personas están buscando como que sanar sin darse cuenta, y muchas veces uno sana a través del dolor. Y yo he tenido varias experiencias de personas que me dicen como que quiero perforarme porque me divorcié de mi esposo y quiero hacer cosas que nunca he hecho, o quiero representar a mis mascotas o a mi mamá que se murió. He tenido bastantes historias de personas que buscan algo más allá de un adorno como tal. Claro, y tú trabajas esto de safe piercing para las personas como yo que no sabemos qué significa este término, qué significa safe piercing. Safe Piercing viene de las asociaciones profesionales de piercing como APP, básicamente de Estados Unidos, y el término significa piercing seguro traducido al español, y básicamente consiste en hacer una perforación que sea anatómica en el cuerpo de la persona, porque todas las anatomías son distintas, y que no le impida a la persona, no le impida algo en su rutina o en su vida diaria, sea segura, no le cause problemas, tenga una cicatrización correcta y sea estético.
Eso es como tal el concepto de piercing seguro. Ya, y tú haces esto de safe piercing, Sí, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo llegaste a este punto? O sea, ¿cuál fue el cambio en tu vida? Porque ya hablamos un poco del inicio, ¿no? De cómo tal vez no había el conocimiento o no había de dónde agarrar el conocimiento aquí, pero ¿qué hiciste tú para ya obtener como eso y ya hacer como el safe piercing ahora? Eh, yo como tal, cuando tenía más o menos 2 años perforando, conocí a alguien que pues yo le considero mi maestro, que él perforado aquí en Ecuador, ahora ya no vive aquí, radica en Guatemala. Yo le conocí a Focho y gracias a Focho logré tener mi primer contacto como con este conocimiento profesional. Y luego ya pude ir a distintas asociaciones, he tenido seminarios en LVP, en APP, en seminarios también en Brasil con Proyecto X. Entonces he tenido bastantes seminarios a los que pudiera ir asistiendo, pero a quien sí le agradezco parte de poderme haber guiado, poderme ayudado, sí es a Focho. Claro. Eh, Estos seminarios, igual como alguna vez hablamos, ¿cómo obtienes más de esta información? O sea, aparte de los seminarios, ¿Ya? ¿hay alguna página, hay algún coso para ver, para como Pues enterarte bueno, más ahora Internet pues está plagado de mucha información, tienes mucha información como tal para poder acceder gratuita y pues también algo que te sirve mucho en el piercing es leer sobre anatomía, sobre histología y sobre fisiología. Entonces, al leer estos libros, que básicamente son libros de medicina, consigues mucha información que te va a ayudar a aplicar en tu carrera como profesional. Claro, justo ahora que mencionas lo de la medicina, igual para las personas como que tal vez no te conozcan, tú estudiaste medicina, entonces, Sí, ah, yo estudié ah, medicina, no la terminé, ¿hasta qué semestre estudiaste? estudié hasta quinto semestre. Y también, o sea, la pregunta también iba con cómo te ha aportado o en qué te ha aportado haber estudiado medicina. Me aportó bastante, ¿sabes? Sobre todo el conocer la anatomía, distintas, cómo funciona el cuerpo en su totalidad, conocer también sobre irrigaciones, inervaciones, que es muy importante, y algo que es principal, pero principal que todo piercer debe saber, son los procesos de cicatrización y cómo funciona el cuerpo, cómo cicatriza un piercing. Entonces, conocer todo eso desde una manera más científica te ayuda bastante a poder ser un buen profesional. Ya, entonces ahora como mencionas esto de la cicatrización, ¿cuáles son los problemas como generales que ves en temas de cicatrización en piercings, ya sean tuyos o en redes sociales, que los puedes ver tú, y, o que te han llegado, obviamente, porque también te han llegado a cambiar la joyería o hacerse bien el piercing? Y no, eso. Creo que los problemas generales que pues puedo llegar a ver es el uso de joyería de baja calidad. Entonces creo que eso es mucho lo que más veo y también uno de los puntos más importantes que también veo son ángulos cerrados, ángulos que no están bien hechos porque dentro de las perforaciones hay ángulos y si estos ángulos no son perpendiculares va a haber una presión constante al tejido y generan granulomas, que son como que esos típicos granitos que se ven por internet que parecen espinillas pero no lo son una inflamación del cuerpo y de ahí un problema también bastante grande creo que es las personas y el cuidado que le dan a una perforación. Y si una persona no cuida la perforación, no sigue al pie de la letra las instrucciones del perforador o el perforador no sabe cómo indicar, cómo cuidar un piercing, tenlo por seguro que van a haber problemas. Ya, entonces ahora que mencionas, ¿no? Como eh, que depende igual del perforador, ¿cómo es tu proceso o cómo les mandas a curar? Porque tú sigues bastante como a tus clientes y tienes como bastante contacto después de hacer la perforación, pero ¿cómo son los procesos o qué consejos igual les darías para cicatrizar mejor los perfos? Claro, bueno, primer consejo, pues elegir un piercer profesional, poder ver el trabajo del perforador, poder ver sus certificados, poder ver con qué joyería trabaja y con qué marca de joyería trabaja como tal antes de elegir un piercer, antes de perforarte. Y yo sí les doy un seguimiento bastante largo hasta que la perforación cicatriza y pues consiste básicamente de que después de que yo le perforo a la persona, yo le sigo escribiendo a las 2 semanas, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, para yo poder ver que la perforación esté curando de la manera correcta y no solo eso, que la persona se esté cuidando de manera correcta.
Entonces, estos seguimientos son bastante importantes. No solo significa perforar y nunca más volverla a ver a la persona, porque tú no sabes cómo cicatriza, y esto a mí me gusta mucho porque de esa manera sé si es que mi trabajo de verdad está haciendo safe piercing, si de verdad está haciendo piercing seguro, porque si un piercing no cicatriza, no es piercing seguro. Pero también depende de las personas, ¿no? Como de lo que hacen. Si es que, digamos, se hacen un piercing en la oreja y duermen sobre el piercing, también va a provocar como problemas, ¿no es cierto?, en Sí, la cicatrización. sí, porque dentro de los cuidados más importantes del piercing, obviamente está la limpieza con solución salina, pero lo más importante es que no haya nada que cause movimiento a la perforación, que no haya nada que cause fricción en el tejido. Entonces, si tú tocas tu perforación, tienes roces con la ropa, con el cabello, golpes, o te duermes sobre la perforación, le vas a causar una presión constante y eso no va a permitir que tu piercing cicatrice. Entonces, esos son como tal las cosas más importantes, que no haya movimiento en la perforación, que esté limpia la herida y que esté seca. Los 3 puntos cruciales para cicatrizar un piercing son esos. Y ahora hablando un poco más general, ya no solo de las técnicas, como quería preguntarte, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista con el piercing aquí en Ecuador? Eh, Creo que Ecuador está bastante atrasado en cuanto a cultura de piercing, pero ¿Ya? bastante. Eh, Siento que en Ecuador existen varios problemas. Primero, pues profesionales que no están capacitados de la manera correcta y gente que busca lo más barato, por ejemplo, es un buen ejemplo. Y también hay personas que no conocen nada sobre el piercing y tú como profesional, si no le sabes guiar en busca de que la persona tenga más conocimiento, porque por ejemplo algo de lo que a mí también me gusta es que si a mí me escriben a una cotización, yo le voy a explicar a la persona todo al 100% de cómo funciona mi trabajo y le voy a dar los precios, porque de esta manera tal vez la persona no se perfore conmigo, pero ya al decirle el por qué vale eso y el por qué es tan importante elegir un procedimiento de calidad, causas algo en la persona y tal vez la persona diga, ah, ok, por algo él me está explicando todo eso y por algo cuesta muy diferente a lo que cuesta en otro lugar. Entonces creo que las personas, tanto piercers como clientes, necesitan conocer más sobre el piercing. ¿Se puede vivir de esto? ¿Se puede vivir del piercing aquí en Ecuador? Sí, sí se puede vivir del piercing aquí en Ecuador. A mí me tocó muy difícil. Los primeros años de mi carrera, los primeros 2 años, pues como por decirte, me comía mi propia camiseta, lo que fue bastante difícil. Pero creo que igual como en cualquier otra profesión, siendo artista, un piercer en Ecuador no solo tiene que saber perforar, tiene que saber sobre marketing, sobre redes sociales, sobre publicidad, sobre ventas, sobre cómo hablar con las personas, porque la mezcla de todo esto te genera una agenda llena. Entonces, en mi camino, yo me di cuenta de esto y no solo empecé a tomar seminarios sobre cómo perforar, sobre cómo mejorar mis técnicas, cómo ser mejor profesional, sino me empecé a capacitar en otras cosas, que creo que al final del día toda esa capacitación completa te convierte incluso en un mejor profesional. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad que tú sigues a la hora de perforar? Lo más importante, primero es una esterilización correcta. Todos los materiales, joyería que se vaya a utilizar con una persona tienen que pasar por un proceso de esterilización, por un autoclave. El autoclave básicamente es una máquina que mediante presión, calor y vapor mata todos los organismos, enzimas que puedan haber en algún objeto. Entonces, al tener un ciclo correcto de autoclave, todo va a estar sellado, empaquetado al vacío y esto nos va a como tal ayudar a que no exista ningún riesgo como que de contaminación cruzada o infección en el procedimiento. Y ahora la siguiente parte, que es muy importante, un armado de mesa, una antisepsia y una asepsia tanto de lugares como de la piel correcta para que no haya contaminación cruzada, porque lamentablemente el piercing es un procedimiento mucho más invasivo que el tatuaje. Entonces, si tú no llevas estos protocolos correctos, existe mucho riesgo de infección en la herida, porque tú le estás generando una herida abierta a la persona. Entonces, por eso es muy importante trabajar con esto. Por ejemplo, yo trabajo con guantes estériles, los de cirujano, porque al manejar cosas estériles como la joyería, agujas, gasas, necesito tener guantes estériles. Entonces, dentro de un concepto de bioseguridad es que lo estéril va con lo estéril.
Otra pregunta que te quería hacer es, ¿cuál fue la diferencia? Porque tú ya has trabajado en algunos locales y ahora ya trabajas como en Origen, que es como tu casa, porque igual estás con el Joseph, que es tu hermano. Ujú. Pero ¿cómo fue también este proceso de trabajar tal vez en locales más comerciales, por así decirlo, y ahora trabajar en un spot privado y agendándote tus propias citas? Primero, pues es mucho más cómodo trabajar en un lugar privado desde mi punto de vista. Cuando trabajaba como tal en lugares a la calle más comerciales, primero se trabajaba por volumen y obviamente en ese inicio de mi carrera la manera en la que trabajaba era muy, muy distinta. Y primero no te da el tiempo para lograr generar todos los protocolos y toda la asesoría que le tienes que dar a una persona antes de perforar. Es como tal para mí complejo. Entonces yo creo que no volvería a trabajar en un lugar así a la calle, por lo menos aquí en Ecuador, porque por ejemplo cuando viajé a Orlando o a Perú, sí trabajé en lugares a la calle, pero la manera en la que se manejaban los estudios era distinta. Entonces, trabajando de manera privada, primero me puedo demorar lo que yo quiera con una persona. Yo siempre agendo una hora, le dedico una hora de mi tiempo a una persona, incluso un poco más, porque de esa manera puedo lograr resultados correctos, porque trabajando al apuro de manera rápida no es muy bueno. Y algo que también aprendí en mi carrera es que trabajando en la calle por volumen puedes llegar a hacer 20 perforaciones en un 20 40 perforaciones en un día, hasta 100. Obviamente no tenían el mismo valor que ahora, pero te soy sincero, yo no creo que haría más de 8 o 10 perforaciones en un día. No me daría la cabeza, no me daría el tiempo, porque significa que serían 10 horas de mi día, más obviamente descansos, paros, y pues que te demores más de una hora con una persona. Entonces, más que nada, esas creo que sería la diferencia para mi punto de vista, comodidad y tranquilidad. Ya, igual con lo que tocas aquí, de los locales comerciales y del volumen, como, ¿qué crees tú que haría falta o qué consejo darías, ¿no? Para que mejore el piercing aquí o para que estos locales comerciales tal vez eleven también los protocolos de bioseguridad y cuiden más también como las personas que perforan, porque al final no es como, ok, este local hace esto, cobra tanto, sino también es un poco más a los clientes, ¿no? Claro, Lo que le das de resultado. sí, yo creo que lo ideal pues sería que estos lugares puedan tener eh, seminarios, puedan tener clases de protocolos de bioseguridad y de esterilización. Al tener estos protocolos y al conocer cómo se tiene que manejar, creo que haríamos un cambio bastante grande, porque por lo menos evitaríamos muchas infecciones, porque las infecciones son muy riesgosas. Eh, una infección puede pasar a la sangre y puede llevarte a la muerte. Pueden llegar bacterias que lleguen a la sangre y llevarte a la muerte. Hay muchos casos que hay en el mundo sobre perforaciones que han llevado a bastantes problemas, y por eso existe una capacitación tan fuerte en estos seminarios de piercing. Entonces yo creo que la mejor manera de hacer un gran cambio es que todos los lugares tengan una capacitación en bioseguridad y en esterilización. Claro. Eh, pero igual, un poco siguiendo con esta temática, ¿por qué crees que no se ha hecho aún esto? ¿O qué crees que le hace falta, ¿no? Para que den ese paso. Yo creo que les hace falta, eh, creo que es una pregunta muy buena, y siento que hay muchas personas que también lo hacen por desconocimiento, porque creo que tenemos creo que mucha gente tiene algo metido en la cabeza, y es que el pierce, que si hay un estudio de tatuajes, en ese estudio de tatuajes de ley se Se deben perfora, hacer ajá. perforaciones. Y ese es un concepto que desde mi punto de vista está errado, porque al final del día, sí, ok, tal vez pueden ir un poco de la mano, pero son dos ramas totalmente diferentes, ¿sabes? Es como Ujú, decir odontología y medicina, ujú. más o menos, que los dos son ciencias de la salud, pero son profesiones distintas. Sí, totalmente. Igual es con el piercing y con el tatuaje. Entonces tenemos ese concepto errado de que en un local de tatuaje se tiene que sí o sí perforar. Entonces muchas veces pasa que el mismo tatuador se pone a perforar. Entonces, ¿solo por qué? Porque me piden piercings. Entonces, obviamente, el tatuador
al estar ocupado y estar pues su mayoría del tiempo produciendo diseños, capacitándose en lo que a él le gusta, no le va a dar el tiempo necesario al piercing y lo va a hacer como tal por hacerlo, porque tenemos ese concepto errado. Entonces, como tal, cambiar ese concepto, empezar a generar que la gente quiera tener más conocimiento. Y yo creo que algo que haría dar el paso podría ser algún rato dando una charla de todo lo que puede pasar si un piercing no está bien hecho, como tal, lo peligroso que puede llegar a ser. Entonces creo que cuando se pueda llegar a dar esa charla, creo que va a haber muchísimo cambio, porque no sería como tal una manera de asustarles, pero creo que sí puede hacer un gran cambio. Claro. Igual creo que parte de lo que queremos lograr con este espacio y con estas entrevistas, al final, más que podcast o algo, es como charlar y dar este tipo de conocimiento y estas experiencias, ¿no? A las personas. Es un poco lo que queremos lograr con esto, ¿no? Que siga creciendo también el piercing y también el tatuaje y el piercing, ¿no? Esto. Eh, Nada, también me das pie con lo que estabas diciendo de qué quieres lograr o como cuál es la meta a futuro que tienes tú y también añadido a esto, porque sé que va con la respuesta, es que crees que un local de piercings aquí en Ecuador sí sería sustentable, o sea, sí sería rentable, mejor dicho. Sí, yo tengo como tal unos cuantos objetivos. Mi pues, primer objetivo como tal así a futuro sí es poder abrir justamente un estudio que solo sea de perforaciones aquí en Quito. Yo lo veo bastante rentable. Eh, Obviamente desde todo mi estudio en cuanto a marketing, en cuanto a conocimiento, siento que puede ser bastante rentable si se lo hace con la estrategia correcta. Y pues también eh, mi otra meta futuro, pues también sería poder empezar a brindar más conocimiento a Ecuador y que las prácticas seguras de body piercing empiecen a ser más constantes. Todavía no lo he hecho porque necesito un equipo detrás, necesito tal vez uno o dos piercers internacionales que quieran ayudarme a poder hacer esto. Entonces estoy en busca de esas personas para ayudar a elevar las prácticas seguras en Ecuador. Y creo que mi mayor meta es poder crear mi propia marca de joyería biocompatible con el cuerpo, joyería de titanio o de oro. Entonces, perdón, y de oro. Entonces, poder crear esa propia marca, dejarla aquí en Ecuador y obviamente que se expanda a todo el mundo, creo que sería es ahorita como que uno de mis más grandes sueños. Claro, ahorita que tocas igual el tema de la joyería, ¿qué materiales usas? O sea, ¿qué joyerías usas? Y también el por qué usas este tipo de joyería. Claro, mira, hay que comprender que el piercing es un procedimiento estético, listo. Entonces, al ser un procedimiento estético donde se genera una herida abierta, vamos a colocar dentro del cuerpo un objeto, en este caso joyería. Al tener estas características que te cuento, el piercing es un implante. Entonces, al ser un implante, se necesitan manejar joyería biocompatible. Entonces, materiales biocompatibles, te voy a dar unos cuantos nombres. Por ejemplo, titanio oro de implante, oro de 14 quilates en adelante, niobio o borosilicato son materiales muy, pero muy buenos para una cicatrización, porque dentro de soleación no tienen níquel. Por ejemplo, el acero quirúrgico, que era muy común, dentro de soleación llega a tener níquel y eso puede ser el causante de varias alergias. La plata, por ejemplo, tampoco es un material bueno, te puede generar manchas en la piel porque tiene un recubrimiento de cobre, el cobre se desprende. Y en cuanto al oro también, si el oro no es sólido, no es de 14 quilates, está bajo esos quilates, también puede generar varios problemas. Entonces es muy importante manejar este tipo de joyería biocompatible y detrás de cada joya tiene que haber una certificación porque también existen varios tipos de titanio, varias joyas de titanio que no son las adecuadas porque no tienen una aleación correcta. Entonces, por eso también lo que decía de que la gente al elegir un perforador no solo tiene que ver su trabajo, no solo tiene que ver su joyería, tiene que ver de dónde procede su joyería. Alguna vez hablamos de los referentes que puede haber como en el mundo del tatuaje, como uno le sigue en Instagram, ve el trabajo, puede ver como que más, creo que es más común que en el mundo del piercing. Hablábamos, ¿no? Que no, tal vez no hay tanto que ver o no es tan conocido. ¿Cuáles son los referentes para ti como del piercing
y si crees que hay referentes aquí en el Ecuador. Ya, creo que podremos como tal igual ir un poquito más atrás en el tiempo para conocer sobre la historia de los referentes del body piercing, que fueron personas que dieron mucha parte de su vida por crear el piercing moderno y poder crear estos conceptos de seguridad. Entonces creo que podemos conocer la historia de Jim Ward, que es el padre moderno del body piercing. También él escribió The Gauntlet, que básicamente en ese libro él te cuenta la historia y todo lo que fueron experimentando en lo del piercing. Y también puso el primer estudio en Estados Unidos solo de perforaciones, que igual se llama The Gauntlet. También tenemos a Fakir Musafar, que igual es otra persona que dedicó parte de su vida a las modificaciones corporales, hacia el body piercing. Incluso hay una escuela de Fakir Musafar que es bastante reconocida en Estados Unidos. Así como tenemos a L.A. Angel, que L.A. Angel escribió la Biblia del piercing, que es uno de los libros más reconocidos en el mundo del piercing, y básicamente en él vas a encontrar todo absolutamente sobre el piercing, todo. Es un libro espectacular. Y creo que viniendo más actual, podremos hablar sobre Paul King también, sobre referentes en Latinoamérica para mí, como Matías Tafel, como Rubén Leu, tenemos a Luis García, Andrés Fernández en Brasil. También en Estados Unidos, creo que es uno de los lugares, uno de los países que más cultura hay de body piercing, porque de ahí vienen estos referentes que te cuento, que hablan sobre la historia del piercing. Entonces tenemos referentes actuales como Ryan Howlett, Ryan Dreyfus. Entonces tenemos como todos estos referentes en Estados Unidos, sobre todo en APP, que para mí son trabajos muy, 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 muy buenos. También yo aprendí como tal mucho viendo cómo perforaba Colin O, que también es un muy buen referente. También en España tenemos a Sergi Genera, que él también tiene una marca de joyería de oro. También aquí Mauricio Torres, Banana, que él es el creador de Biometal, una de las marcas igual importantes en el mundo del body piercing. Y eso de si hay referente aquí como en Aquí en referentes, la verdad no creo que haya un referente como tal a nivel internacional con un nombre pues pesado, creo. Pero para mí creo que el referente como tal, el Focho, que fue quien a mí me ayudó mucho en este camino, es un excelente perforador, un trabajo muy limpio, conoce muchísimo sobre anatomía, trabaja con excelente joyería, ya no radica aquí en Ecuador, radica en Guatemala, pero para mí creo que él es uno de los mejores referentes, porque no hay un referente como tal así ecuatoriano, que digamos que tenga ese renombre, ese peso. Pero al final del día igual yo también busco trabajar en poder convertirme en uno de estos referentes. el tema de las convenciones. ¿Por qué no has ido tal vez a una convención aquí? ¿Y cómo implementarías como el safe piercing? Porque no solo como las perforaciones, porque sí ha habido como en X, Y, Z convención de perforaciones, pero creo que no tienen como los debidos cuidados, tal vez. Claro, Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo implementarías el piercing seguro en las convenciones y también por qué no has ido? creo que implementarlo sería una manera incluso un poco fácil de hacerlo. Eh, para mí la manera de poder calificar una categoría piercing podría ser calificando proyectos cicatrizados. Eh, Proyectos que ya tengan un tiempo, que ya tengan un proceso de cicatrización, incluso al 100%. Y tú como perforador, si eres un perforador profesional y conoces mucho sobre el tema, puedes tranquilamente calificar qué piercing cicatrizado o qué proyecto está mejor realizado, porque al conocer técnicas puedes ver qué piercing fue hecho de la mejor manera. Y como te decía, al final del día, ¿cómo sabemos si un piercing fue hecho de la mejor manera? Cuando cicatriza, cuando cura. Entonces ahí ya tenemos como tal igual otro concepto que nos ayuda. ¿Por qué yo creo que no es muy buena idea perforar una convención? Porque pues el piercing, al ser una herida mucho más invasiva, tenemos muchas pieles abiertas que se están tatuando, ¿no? Yeah. Y mucha gente que pasa por al lado, tomando, hablando, comiendo, y eso no es beneficioso para un piercing. Hay mucho riesgo de una contaminación cruzada.
Entonces creo que para mí la mejor manera de poder implementarlo sería como tal proyectos cicatrizados o que estén por cicatrizar. Creo que sería una muy buena idea. Está genial, así, no, nunca pensé cómo implementarlo así, pero es bacán, van como un poco de la mano en ese sentido. También lo del tatuaje y lo de las perforaciones, ¿no? Que al final se ve realmente el trabajo de uno cuando ya esté curado Exacto. la pieza. Ajá. Eh, Nada, ahora sí, ya para pasar a lo técnico, ¿cuáles son las diferentes técnicas profesionales en las distintas zonas? Porque al final no es lo mismo hacer un septum que hacer, yo que sé, una perforación en la oreja o tal vez unas perforaciones más delicadas, ¿no? Claro, bueno, aquí antes de hablar como de técnicas, voy a citar a una ponente de una clase que tuve hace un tiempo en LVP, y ella decía que no existe una manera correcta de hacer una perforación, pero sí existen muchas maneras incorrectas de hacer una perforación, ¿va? Ujú. Entonces, creo que existen muchas técnicas, el uso de pinzas, el uso de tubos receptores, hay distintas agujas en el mercado, agujas curvas, agujas en gancho, tú mismo puedes doblar tus agujas, agujas de mayor milímetro, de menor milímetro, entonces creo que dependiendo la técnica en la que tú más te acomodes mientras sepas lo que estás haciendo, mientras sepas la teoría del bisel que hay detrás y cómo se mueve la aguja dentro del cuerpo, dentro de la piel, puedes lograr siempre procedimientos adecuados. Creo que igual pueden haber mejor técnica para cada lugar. Por ejemplo, para mí el septum, a mí me gusta hacerlo freehand. Hay mucha gente que lo hace con tubos receptores. He visto que también suelen hacerlo con pinzas, pero para mí la mejor técnica, la que yo más me he acoplado es hacerlo freehand, porque con el tubo receptor o a veces con la pinza se te puede mover el tejido y a lo que sueltes la pinza, porque la pinza o el tubo como tal presiona el tejido y a lo que sueltes puede que el ángulo no quede bien, además de que es una perforación muy técnica. Entonces, por ejemplo, igual para un tragus, a mí me gusta hacerlo con agujas curvas desde la parte interna de la oreja hacia afuera. Creo que es la mejor manera de lograr un ángulo correcto en esa zona, de que el piercing no quede ni muy adentro ni muy afuera, sino quede en el lugar correcto para que no haya migración. Migración significa que el piercing se empieza a mover del lugar al momento, hasta el punto en el que lo rechaza. Entonces, creo que estas serían las mejores técnicas, pero creo que lo que un piercer profesional debe conocer sí o sí es cómo funciona la aguja americana, porque si no sabes cómo funciona uno del instrumento, uno de los más importantes, no vas a poder llevar esa teoría hacia la piel. Entonces necesitas conocer al 100% cómo funciona la aguja americana. Listo, genial. Eh, También como hablamos de esto, ¿no? De las técnicas profesionales, porque al final tú ya te has instruido, ¿no? Para ser profesional para las perforaciones. ¿Cuál es la diferencia de hacerte una perforación o un piercing de $5 o de $10 a uno pro? Creo que la mayor diferencia primero es cicatrización. El proceso es bastante cómodo, mucho más rápido en cicatrización. Y el resultado que te llevas en cuanto también a la joya, porque tú también estás pagando por una joya de alta calidad, una joya certificada, e incluso muchas veces, por no decirte, en realidad la mayoría de marcas de piercing profesional te entregan a ti tanto como piercer y a la persona, al cliente, una garantía de por vida por esa joya. Entonces, no es lo mismo llevar una siliconia o un Swarovski, literalmente un Swarovski genuino, a llevar un cristal que no conoce su procedencia. Entonces, tanto en el resultado de cicatrización, en cómo es el proceso y en cuanto a visualmente, estéticamente, saber piercing es muy distinto. O sea, por ejemplo, yo a simple vista, muchas veces que veo gente con perforaciones en la calle, me doy cuenta si un piercing está bien hecho, si un piercing no está bien hecho, o qué clase de titanio es, o si es un titanio de calidad. Entonces yo muchas veces me doy cuenta de eso, y la gente también, cuando ven un piercing bien hecho, se dan cuenta de la diferencia en cómo la joya se acopla correctamente a la anatomía. Incluso muchas veces ni siquiera llega a haber nada de sangrado en el proceso. Y aquí viene un punto muy importante, y es que muchas de las personas te escriben con miedo diciendo: es que me da mucho miedo perforarme, tengo miedo de que me duela mucho. Y un piercing bien hecho, el procedimiento
es bastante ameno con el cuerpo. En realidad, muchas veces casi que ni siquiera lo sientes. Qué bacán. Para pasar antes de terminar, ¿qué es lo más difícil que se te hace hacer a ti a la hora de perforar? O sea, ¿qué perforación? Creo que pues yo, bueno, principalmente yo les tengo mucho respeto a las perforaciones genitales porque son muy complejas. Creo que son de las perforaciones más técnicas y más complejas de realizar. Y luego hablando de otro tipo de perforaciones, perforaciones como un septum, que es una de las perforaciones que más dolores de cabeza nos da como piercers por las asimetrías que puede presentar una nariz, también es bastante compleja. Y de ahí creo que un date piercing, que es un piercing interno en la oreja, también creo que es bastante técnico. Entonces creo que esas serían las perforaciones que podrían llegar a tener un grado más de complejidad, pero aquí hay un truco para todas las personas que quieran conocer sobre piercing o que están iniciando, es que si tú conoces de anatomía y conoces dónde estás perforando, qué estás perforando, todo se te va a resultar mucho más fácil. Listo, qué bacán. Y creo que va un poco para ya cerrar con las últimas preguntas que tenemos. Es, ¿qué te dirías a ti mismo de cuando estabas empezando en el mundo del piercing? ¿Sabes? ¿Qué te dirías a ti mismo? Yo me diría a mí mismo que no tenga miedo, porque a mí sí me causó como que miedo el temor de hacer ese cambio tan grande de empezar a trabajar en la manera en la que trabajo y de poder subir los valores, que obviamente yo no subí los valores porque sí, sino porque en realidad tenía que subirlos para poder entregar la calidad de trabajo que me gusta entregar. Y obviamente tenía mucho miedo de no tener clientes, de que si el mercado de Ecuador iba a dar o no iba a dar, si iba a poder vivir de ello, no iba a poder vivir de eso. Entonces yo creo que a mi yo que empezó le diría que no tenga miedo y que lo que él piensa que tal vez se le va a demorar en cumplirse en mucho tiempo, si él lo empieza a trabajar desde ya, va a poder cumplir sus objetivos mucho más rápido. Entonces yo me diría eso a mí mismo, que no tenga miedo, que sea mucho más determinante y que confíe más en mí y en lo que siento. Eso, y ya para finalizar, ¿qué consejos le darías a las personas que están iniciando en esto de los piercings o que también quieren avanzar o dar el siguiente paso, ¿no? Yo les diría que pues primero se pregunten a sí mismos si es que de verdad aman y de verdad quieren perforar, porque, bueno, aquí como tal, regresando a la pregunta de que si se puede vivir en esto, yo creo que tú puedes vivir de lo que sea, siempre y cuando ames lo que haces y seas muy bueno haciendo lo que haces. Entonces, esa sería la pregunta como tal, que te preguntes si de verdad amas esto. Y si tu respuesta es sí, pues no bajes los brazos, no te rindas, vas a tener muchas piedras, te vas a tocar con muchas cosas en el camino, pero lo que tú le entregas, esta energía del piercing, que como yo decía que es una energía muy fuerte, esta energía te lo va a devolver y nunca dejes de capacitarte, nunca dejes de aprender, nunca dejes de ir más allá, nunca te conformes con lo que estás haciendo. A mí no me gusta, por ejemplo, decir que un piercing mío está perfecto porque siento que si digo que está perfecto voy a conformarme y no voy a tratar de seguir buscando y siento que incluso siempre lo puedo hacer mejor. Listo, entonces, ese sería todo con el programa de hoy. Si tienen alguna duda, si quieren dejar aquí cualquier pregunta, nos pueden dejar aquí en los comentarios. Igual el Mateo, una Sí, persona que también está full abierto, ¿no? me pueden seguir en mi Instagram, @teopiercer. Yo estoy muy abierto a responder cualquier pregunta a gente que está aprendiendo, que está iniciando, sobre si quieren conocer algo, o igual a los clientes, si solo quieren averiguar cualquier cotización, si igual tienen algún problema con algún piercing, también me lo pueden preguntar. A mí me gusta expandir el conocimiento, porque si tú no compartes el conocimiento se pierde. Entonces, eso es muy chévere. Eso, igual no se olviden de seguirnos en las redes sociales del programa y también en las redes sociales de aquí del estudio de la Catedral, también del estudio del Mateo, de Origen. Y nada, eso. Muchas gracias a la gente que llegó hasta acá. Ustedes y gracias por la invitación. Gracias, Luis. Original, surrealista.